Bienvenidos a la charla Hablemos de Glaucoma con el doctor Juan José Vanegas Acevedo, médico cirujano oftalmólogo de la Clínica de Oftalmología San Diego, supraespecialista en glaucoma. Entonces, cuéntenos qué es el glaucoma y cómo afecta la visión. Bueno, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, o sea, el cable que conecta el ojo con la cabeza. El ojo actúa como una cámara que toma las imágenes de la visión y las lleva a través de este cable que se llama nervio óptico hacia el cerebro, que es el computador que las procesa y mediante el cual podemos saber qué es lo que estamos viendo. Cuando se empieza a desgastar este cable o este nervio óptico, se empieza a perder la visión. Ahí se conoce que se presenta la enfermedad como glaucoma. ¿Por qué se produce este daño? Se produce principalmente porque se sube la presión del ojo. Entonces ahí es importante hacer una aclaración. La presión del ojo elevada no es glaucoma. La presión del ojo elevada se conoce como hipertensión ocular. Cuando esta presión elevada daña el nervio óptico, ahí sí se presenta la enfermedad que se conoce como glaucoma. Bueno, otra de las inquietudes más frecuentes de nuestros pacientes es ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma? Los factores de riesgo principales para desarrollar glaucoma son la edad. A mayor edad hay mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. La raza negra y la raza latina. Los pacientes mujeres, la mayoría de pacientes que tienen glaucoma son mujeres. El antecedente familiar tiene una relevancia significativa, puesto que si uno tiene familiares con glaucoma, es probable que pueda sufrir glaucoma o esta tasa de riesgo de glaucoma se aumenta. Por eso es tan importante que aquellas personas que sufren de glaucoma le digan a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos que se hagan revisar para descartar la enfermedad. Doc, ¿cómo se diagnostica el glaucoma y qué exámenes se utilizan para hacerlo? El glaucoma lo debe diagnosticar el médico oftalmólogo, pero lo debe sospechar el médico general y el optómetra, porque ellos son la primera línea de atención en salud. Entonces, si ustedes tienen algunos síntomas que pueden correlacionarse con el glaucoma, ¿cuáles son estos síntomas? Dolor de cabeza, visión borrosa, pérdida de visión hacia el lateral, o sea, hacia afuera, el campo visual se empieza a perder de afuera hacia adentro, o si son usuarios de algunos medicamentos de forma crónica, por ejemplo, los medicamentos que se llaman corticoides pueden generar glaucoma a largo plazo, es importante que consulten a un médico oftalmólogo. El tratamiento del glaucoma solo lo debe iniciar un médico oftalmólogo y debe ser supervisado por este mismo. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los tratamientos para el glaucoma? Los tratamientos para el glaucoma actualmente son muy seguros, usualmente son láseres, los cuales son rápidos, no duelen, hacen parte de la primera línea de tratamiento, o sea, cuando nos referimos los médicos a primera línea es lo primero que utilizamos para tratar una enfermedad. Las gotas también son muy importantes en el manejo del glaucoma. Hay muchas familias de gotas que sirven para tratar la presión intraocular o para disminuir la progresión de la enfermedad y pueden presentar efectos secundarios como ojo rojo, ojo seco, ardor, crecimiento de pestañas más allá de lo normal, pero son efectos que si uno los pone en una balanza al lado de lo que puede causar el glaucoma si no se trata, pues son menores y siempre son preferibles a perder la visión. Igualmente estos efectos secundarios se tratan con lágrimas o con algunas otras medidas para hacer el tratamiento del paciente un poco más amable y que el paciente tenga adherencia, o sea que se ciña al tratamiento de forma correcta. Doc, ¿cuáles son estas recomendaciones para prevenir la progresión del glaucoma? Recomendaciones para prevenir la progresión del glaucoma. Es muy importante la comunicación con su médico tratante. Ustedes, los pacientes, los que me están oyendo ahorita que sufran de glaucoma o que les hayan dicho que tienen la enfermedad o que tengan sospecha de glaucoma, tienen que preguntarle a su médico en qué estadio de la enfermedad se encuentran ustedes, si es que la tienen, qué pueden esperar del tratamiento,
si es un tratamiento en este momento para frenarla, si es un tratamiento que lo que quiere es desaparecer totalmente el riesgo. Por ejemplo, hay algunos láseres que desaparecen el riesgo para hacer glaucoma o lo disminuyen de manera significativa. Entonces, ustedes deben entender la enfermedad. El médico les da las instrucciones, pero también les tiene que resolver las dudas que ustedes tengan, dudas acerca del tratamiento. Algo que es muy importante. Tienen que recordar que si ustedes inician gotas para el glaucoma, las gotas son hasta que el médico diga que tienen que usarlas, o sea, son permanentes en primera instancia. Y otra cosa que es muy importante, yo sé que hay a veces dificultades con el sistema de salud, no entregan las gotas, no hay forma de acceder a las citas, tienen que seguir usando las gotas hasta que los vea el especialista en una próxima vez, porque el tratamiento ustedes lo tienen en la mano, el tratamiento es la gota. Lo que hace el médico en el consultorio es evaluar cómo va la enfermedad y si hay necesidad de hacer algún cambio de tratamiento. Pero ese no es el tratamiento. Ir a la clínica no está tratándolos. Hacerse exámenes no los está tratando. El tratamiento es el uso de las gotas juicioso o de la medida que les haya dicho el especialista. Doc, ¿cómo se monitorea y controla el glaucoma a largo plazo? El glaucoma es una enfermedad que no se cura. Eso quiere decir que toda la vida uno va a tener glaucoma. Se parece a la diabetes. Ustedes, yo sé que todos conocen pacientes diabéticos. Los diabéticos lamentablemente no se pueden curar de su enfermedad, pero si controlan su azúcar, si controlan su dieta, hacen ejercicio, pueden llevar una vida normal y tener una calidad de vida muy buena. Por el contrario, si no cuidan su dieta, se les sube el nivel de azúcar, pueden perder la visión, pueden perder los miembros inferiores, pueden perder las extremidades y todas estas complicaciones relacionadas con la diabetes. Asimismo pasa con el glaucoma. El glaucoma no se cura, pero se puede controlar y se puede frenar. Se puede controlar, como les decía, inicialmente con láseres o con gotas, y si este tipo de tratamientos no funciona, pasamos al segundo armamentario o al segundo grupo de tratamientos, que son las cirugías. Hay cirugías pequeñas, hay cirugías un poco más grandes, más invasivas, y es importante, repito, que ustedes estén en un chequeo continuo. Usualmente un paciente con glaucoma debe ser chequeado cada 6 meses o 9 meses, dependiendo de la severidad, y si el paciente es sospechoso de glaucoma, se debe chequear entre cada 12 y 18 meses. Si el paciente tiene un glaucoma avanzado, hay que verlo cada 3 meses, estrictamente, tomarle la presión, estar mirando que no vaya a perder campo visual y monitorizando el nervio óptico, porque si el paciente presenta cambios en su enfermedad, puede correr riesgo la visión, y la visión que se pierde en el glaucoma lamentablemente no se puede recuperar. Entonces, por eso es tan importante estar al tanto de qué está sucediendo con la enfermedad. Bueno, ¿qué tipo de seguimiento y cuidado deben recibir los pacientes que han sido diagnosticados con glaucoma? En primera instancia, los pacientes que son diagnosticados o que llegan a la consulta de glaucoma deben ser valorados, una valoración oftalmológica general que incluya optometría, o sea, saber cuánto está viendo con sus gafas, tomar la presión intraocular, mirar el nervio óptico, mirar las diferentes estructuras del ojo, como la cámara anterior, la cámara posterior, el nervio óptico. En ese momento se hace también la valoración del ángulo de la cámara anterior, y el médico debe clasificar a ese paciente en si el paciente tiene sospecha de glaucoma o no, y si tiene sospecha de glaucoma, qué tipo de glaucoma es. Hay 2 tipos grandes de glaucoma: glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, como a veces le dicen, pero la denominación correcta es estrecho. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El glaucoma de ángulo abierto es el más común, es el menos peligroso. No quiere decir que no sea peligroso, pero sí es menos peligroso que el glaucoma de ángulo estrecho. Deja menos pacientes ciegos y su evolución es un poco más lenta e insidiosa. ¿Qué quiere decir insidiosa? Un poco más llevadera en el tiempo, no es tan abrupto, no es tan agudo, es más crónico. Por el contrario, el glaucoma de ángulo estrecho es más peligroso,
más común en mujeres y en pacientes que tengan ascendencia oriental o latina, y puede llevar a la ceguera incluso en meses o en algunos casos en semanas. Es bastante peligroso, de ahí que sea tan importante la valoración del paciente en la consulta con la oftalmología y poder determinar qué tipo de glaucoma puede llegar a sufrir ese paciente. Los pacientes de ángulo estrecho tienen riesgo de cierre angular. No sé si han oído que cada vez es más común que le dicen: me hicieron un láser para tratar de evitar glaucoma, a mi familiar le hicieron unos puntos que se llaman iridotomía para abrir el ángulo, y es correcto, cada vez es más común la aparición o más bien el diagnóstico de estos pacientes con ángulo estrecho. Hace unos años hicimos un estudio en el Hospital Militar en el que evidenciamos que más o menos el 30 o 35% de la población colombiana puede llegar a tener ángulos estrechos. Eso es un número significativamente alto, porque en una población como Cúcuta serían 300.000 personas las que potencialmente podrían estar teniendo ángulo estrecho, y la gran mayoría no lo sabe. Entonces, por eso es tan importante, les repito, que vayan al oftalmólogo y se hagan una valoración, y el oftalmólogo tiene que decirles o les podrá decir si tienen el riesgo de hacer glaucoma o no, si necesitan láser o no, si por el contrario están sanos y pueden llevar la vida normal. Listo, doc. Por último, ¿qué avances médicos y tecnológicos se han realizado en el tratamiento de glaucoma en los últimos años? El tratamiento del glaucoma en los últimos años ha tenido un gran cambio en su estrategia. Hace varios años, 20, 25 años, solo había una cirugía para el glaucoma y había 2 gotas para tratamiento de la enfermedad. Ahorita existen varias familias de gotas, diferentes tratamientos quirúrgicos para la enfermedad del glaucoma, y cada vez estos tratamientos quirúrgicos se hacen con más frecuencia, con mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? La patología o la enfermedad del glaucoma cada vez es más quirúrgica y cada vez se lleva más el paciente a cirugía. Hay algo muy importante que quiero aclararles o contarles, y es que la catarata, que es una enfermedad o una condición más bien propia de la edad, que pues se presenta en virtualmente todos los seres humanos. Yo creo que ustedes todos han oído que mi tío tiene catarata, mi mamá la operaron de catarata, mi primo lo operaron de catarata y le pusieron un lente dentro del ojo. La cirugía de catarata se ha visto que es hace parte de la primera línea quirúrgica en el tratamiento del glaucoma. Suena raro, pero es así. Van a decir, pero ¿por qué si sufro de glaucoma me van a operar de catarata? El cristalino, que es la estructura que se degenera en la patología que se denomina catarata, juega un papel muy importante en la evolución de la enfermedad del glaucoma, y cada vez se ha evidenciado que retirar la catarata cuando hay una indicación médica disminuye la presión intraocular y ayuda en el tratamiento del glaucoma, y a la vez mejora la visión de los pacientes. Afortunadamente aquí en Cúcuta desde hace varios años tenemos disponibles todos estos tratamientos. Hace ya algunos años practicamos MICS, o sea, cirugía microinvasiva para glaucoma. Implantamos stents. Los stents son como unos dispositivos de titanio que se implantan en el ángulo de la cámara anterior del ojo para ayudar a bajar la presión intraocular. Son mínimamente invasivos y se implantan al momento de hacer la cirugía de catarata, o sea, se hacen las 2 cirugías al tiempo. Esa tecnología la tenemos disponible en Cúcuta desde hace varios años. Implantamos válvulas para glaucoma, que son unos dispositivos de un plástico especial, palabras folclóricas, que ayudan a bajar la presión en pacientes que tienen una enfermedad complicada. Y también hacemos las cirugías Gold Standard. Gold Standard quiere decir las cirugías que recomienda la literatura para el tratamiento del glaucoma, como la trabeculectomía, la iridectomía. También hacemos cirugías para glaucoma congénito. El glaucoma congénito es aquel glaucoma que se diagnostica en el momento del nacimiento. Es un glaucoma que es una urgencia quirúrgica, solamente puede ser tratado con cirugía, no con gotas.
Cúcuta, por ser un área de influencia de Venezuela, de Arauca, de la zona del Catatumbo, es un centro de referencia en el cual pues hemos a lo largo de los años, ya 15 años, 16 años trabajando aquí en Cúcuta en glaucoma, tenemos un número importante de pacientes con glaucoma congénito a los cuales hemos operado, que afortunadamente han tenido un desempeño satisfactorio. De nuestros pacientes es ¿cuáles son las recomendaciones para los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente? Los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente tienen que, primero que todo, cumplir a rajatabla pues las indicaciones del médico especialista. Tienen que usar las gotas en el posoperatorio tal y como se las envía el médico, porque esto depende de la supervivencia de la cirugía. La cirugía de glaucoma es una cirugía compleja en términos del seguimiento de la misma. Es una cirugía que se va moldeando con el tiempo y con la cicatrización que tiene el paciente. Por eso tiene que ser monitorizada estrictamente. No solamente es operar al paciente, ahí no acaba la cirugía de glaucoma, sino ahí empieza, porque uno opera al paciente de glaucoma y empieza el manejo quirúrgico para que esta cirugía no se vaya a cerrar y la presión intraocular no se vaya a subir. Hay que asistir a los controles, tienen que estar en monitoreo constante y hacer uso de las ayudas diagnósticas que les envía el médico, los campos visuales, las tomografías. De paso, les digo que aprovecho para decirles que siempre que se diagnostica un paciente con glaucoma, el seguimiento se le hace principalmente con la toma de presión intraocular y el campo visual. Perdón. ¿Por qué el campo visual? En el glaucoma, las células que se dañan en el nervio óptico empiezan a hacer perder visión de afuera hacia adentro. Por eso es que hay pacientes que dicen, pero ¿por qué yo tengo glaucoma? Me dicen que yo tengo glaucoma avanzado y yo veo muy bien. Yo veo 20/20, veo allá en la esquina, a una cuadra, veo la cara de la persona. Sí, es cierto. Ve, pero solamente ve en la parte central. La parte periférica ya la pueden haber perdido en un 80-90% y no se pueden haber dado cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque es progresivo y crónico, o sea, es poco a poco. Si yo ahorita tapo y pierdo mi campo visual de aquí para allá, yo me doy cuenta porque estoy acostumbrado a funcionar con este campo visual, tanto para caminar como para moverme en mi casa, en la calle o para conducir. Pero si yo poco a poco voy perdiendo ese campo visual, pues mi cerebro se va acomodando a la situación y trata de compensar con otras formas de obtener información del medio ambiente hasta que anula ese campo visual y yo no me doy cuenta que lo he perdido. Por eso es que el glaucoma es el enemigo silencioso de la visión, así lo denominan algunos autores, porque uno no se da cuenta, que está perdiendo la visión. Yo tengo lamentablemente muchos pacientes que llegan por chequeo, por alguna cosa o porque iban pasando por el frente del consultorio de la clínica y dicen, voy a hacer un chequeo y resulta que tienen un glaucoma muy avanzado, a punto de perder la visión y no se han dado cuenta. Y empieza uno a recabar o a investigar acerca de sus antecedentes y resulta que tiene una tía ciega, un hermano que parece que tiene un ojo dañado y no sabían por qué. Entonces, por eso es bien importante que ustedes estén al tanto de su salud visual, consulten en cualquier momento que tengan un síntoma y pues la comunicación con el médico especialista es fundamental.